Em, Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que se trata la energía, de dónde proviene y cómo es que se conforma a nivel macro y a nivel individual. Siempre es bueno conocer, o en esta clase lo que vamos a poder identificar en sí va a ser cómo es que de algo macro comienza a ser algo hacia lo individual, pero desde lo individual hay distintas capas hasta acceder al cuerpo físico. Entonces poder ir a lo largo de este día, poder identificando cómo es que se arman esas capas y dónde es que muchas veces queda información replegada de nuestra energía y que funciona como un impedimento a la hora de movernos, o muchas veces aparece como un síntoma energético. Está bueno poder saber que muchas veces nuestros síntomas se conforman de nuestra historia personal, pero muchas veces son energías intrusivas. Eh, a veces cuanto más conocimiento tenemos de nuestra energía, más podemos hacer el discernimiento de decir, esto es energético o esto me está pasando porque A más B, ¿no? Como una respuesta a algo que me está sucediendo dentro del sistema más personal. Bueno, ¿de qué está hecha nuestra energía, no? Y para eso vamos a tener que, sí o sí, ir a conocer o saber que en realidad hay un campo energético o electromagnético universal, y que ese campo electromagnético universal está impregnando nuestra energía personal. Es decir, nuestro campo personal es una manifestación de esa energía universal. Pero acá quiero hacer una salvación, porque no todos, no todas, todos y todes somos lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que no todos tenemos el mismo acceso a ese campo electromagnético. Hay distintos tipos de canales. Hay canales que son más chiquitos, hay canales que son más grandes, hay canales que están cerrados porque son de otra, no me gusta decir esa palabra, pero no la encuentro no más que no decirla. Sería como dentro de los humanos hay como distintos tipos de humanos, para decirlo de alguna forma, pero venimos de distintos lugares. Entonces, no siempre, es decir, no es que a muchas personas lo hagan por, por una intención, sino que muchas personas tienen un campo muy chiquito, entonces necesitan tomar desde la afuera, ¿no? Y eso es interesante verlo cuando trabajamos con energía. Podemos darnos cuenta de quienes toman energía porque tienen un campo chiquito, quienes no tienen un campo amplificado de la conciencia. Y acá no quiero decir, voy a hacer una salvación recontra importante en este mundo energético, que a veces es un mundo muy raro, que empieza a decir, ay, tu nivel de conciencia. No, no. Los niveles de conciencia no están ni vinculados al estrato social, no están vinculados a nuestras formas de adquirir recursos, porque a veces hay una bajada de línea media New Age que es bastante problemática porque refiere a campos de conciencia y hace una implicancia en los estratos sociales de conciencia. Y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. En las escuelas más antiguas, en este camino, hay muchas escuelas quizás que están vinculadas a, a escuelas de yoga o escuelas como que vienen más desde esa onda, en donde siempre hablan de niveles de conciencia. Yo podría hablar de formas de tomar energía, cómo son nuestros campos áuricos y que no van a depender de nuestras circunstancias sociales. Ni nuestra vinculación con el trabajo, ni nuestra vinculación, no, es como, ahí podríamos hablar de muchas cosas. Eh, Siempre tener una visión ampliada nos permite no caer en juicios y prejuicios sobre quién es el otro y qué le está sucediendo. Lo que sí me creo
resaltar de esto es que, bueno, que todos tenemos acceso a ese campo electromagnético universal, que es donde proviene nuestro origen energético. Si nosotros queremos hacer un reencuentro con nuestro origen energético, vamos a tener que acceder a ese campo electromagnético universal. ¿Y qué quiero decir con acceder a ese campo? Que nuestra humanidad hoy, o el campo electromagnético de la Tierra, tiene distintos accesos. Y se dice que el acceso al campo más universal está, eh, sería como escindido hacia un campo que se unen 8 niveles de universos, ¿no? Hoy se habla mucho del multiverso, pero decimos que para acceder a ese campo universal vamos a tener que caminar 8 universos. Es decir, no es tan fácil el acceso muchas veces. ¿Y por qué también lo digo así? Porque a veces em, es bueno saber que hay un núcleo energético que está protegido justamente porque hay muchos tipos de razas que coexisten en esta tierra, razas energéticas estoy hablando. Entonces esas razas energéticas no todas tienen el mismo propósito en la Tierra. Por eso muchas veces se dice que uno viene a este planeta Tierra a conocer o a reconocerse en este mundo tan controversial en donde existe mucha manipulación energética y por eso venimos como a tocar, así como tocamos la existencia y tocamos lugares de trascendencia, también tocamos lugares de mucho dolor y de mucha trascendencia a nivel humano. Eh, como conocer esa polaridad. Bueno, y ese canal, de acuerdo a cada uno cómo tenga ese canal, va a ser cómo se distribuye la energía a lo largo de nuestros distintos cuerpos. ¿Y qué quiero decir con distintos cuerpos? Nuestro campo más personal se une a través de nuestro campo universal, a través del cuerpo o el campo causal, ¿no? Que es el último cuerpo. El último cuerpo de nuestros 7 cuerpos es el campo más causal, que es el campo donde podemos acceder, es el campo de la evidencia, ¿no? Cuando nosotros abrimos canal y llegamos a ver cosas de lo que van a pasar, el campo de muchos gurúes es el campo del causal, donde no existe el tiempo. El tiempo es el recorrido lineal del tiempo, es un estadio humano, ¿no? De la linealidad. Uno podría decir astrológicamente es el último pilar de lo humano, que es Saturno. Por eso Saturno nos va a hablar del tiempo lineal. Después viene Urano, viene eh, Plutón y viene Neptuno. Justamente porque ahí nos habla de que el tiempo, esas 3 planetas transpersonales, nos van a contar que el tiempo en realidad no tiene ni principio ni fin, es algo que está sucediendo al mismo tiempo en muchos universos a la vez. Entonces, la linealidad del tiempo, eh, podríamos decir que viene más de los cuerpos anteriores al causal, en donde uno, cuando conectamos con el campo causal, hablamos muchas veces de vidas pasadas o como quieran llamarlo, sino decir de experiencias acumuladas dentro de este mundo en donde venimos a hacer experiencias personales o venimos a aprender determinadas experiencias personales. Em, y esas capas, ¿no? Esa conformación de los cuerpos más sutiles son capas vibracionales. ¿Y qué quiere decir que son capas vibracionales? Que tienen resonancia. Que nosotros, esas capas están en continua vibración y en movimiento y están interconectadas unas a las otras. Hay capas que son mucho más estructuradas que otras y otras toman y movilizan energía. ¿Qué quiere decir que movilizan energía? Es que algunas van a llevar energías de un cuerpo hacia el otro. Y eso es que por eso decimos que están en movimiento. Acá es interesante quienes trabajan con energía, no solamente,
no sé si es quienes trabajan, quienes tienen acceso a la mirada energética, que estas son las capas que uno dice, bueno, es el aura en donde uno si se pone y va a analizarse el aura, ve como los distintos colores, ¿no? Cada capa tiene un color, tiene un movimiento y tiene una densidad. En distintas personas esa densidad va a ser, hay personas que son más psíquicas, hay personas que son más emocionales y hay personas que son más corporales. Entonces, desde ese lugar voy a poder identificar que la capa que esté más amplificada va a ser la capa más identitaria de esa persona. Más allá de eso, es interesante saber cada una con qué se vincula más, ¿no? Como decir, yo soy más psíquica, es decir, soy más mental, pienso más las cosas. Soy más corporal, es decir, tengo otro tiempo en donde las cosas me suceden más por lo corporal y necesito que me sucedan corporalmente para poder hacer una respuesta hacia la afuera. Y soy más emocional cuando las emociones son las que gobiernan un poco mi ser. Entonces, si estoy tomada por una emoción, no va a ser una respuesta rápida hacia la afuera que voy a poder dar. O muchas veces me voy a meter en lo que está sucediendo a partir de una emoción. Por ejemplo, me enojo, entonces voy a responder rápidamente a ese enojo. O estoy triste, voy a responder rápidamente a esa tristeza. Y con esas sensaciones es que me voy a encontrar a interactuar con el afuera. Obviamente, en estas tres identificaciones, la psíquica es la que más se nutre en lo social, ¿no? Eh, tiene mayor respuesta y eficiencia en nivel más social. ¿Por qué? Porque cuanto más me desconecto del cuerpo y de la emoción, más rapidez hacia el afuera voy a poder brindar. Entonces, acá también traigo algo interesante, que siempre las distancias entre las distintas capas me van a traer mayores complicaciones para querer conectar hacia los cuerpos más sutiles. Porque si yo tengo una impregnancia hacia una capa o hacia un tejido más voy siempre hacia esa respuesta, después me va a pasar que en otros tejidos o en otras capas no voy a tener mucha energía, porque todo se la va a llevar esa capa. Em, entonces, me parece como a veces un ejercicio que sirve mucho cuando tratamos de la identificación es podernos ver en qué capa siempre estamos y tratar de nutrir otras. Si soy muy mental, voy a tratar de ir un poco más al cuerpo. Si soy muy corporal, le voy a tratar de llevar o impregnarme con una emoción. Em, es también, acá quiero decir algo también, que en distintos tipos de capa puede aparecer distintos tipos de síntomas, ¿no? Hay por ahí formas de energéticas que suceden que están vinculadas a las capas más sutiles, que tiene que ver con. Después las vamos a ver, pero por ejemplo pongo un ejemplo simple y conciso, que a veces tiene que ver con cómo se incrusta algún tipo de energía que estaba en el ambiente sobre mi campo más espiritual. Entonces, ¿qué aparece ahí? Aparece la pérdida del sentido, aparece la desilusión, aparece la desconexión. Esto empieza en una capa, ¿no? Incluso hay muchas energías que tienden eh, a que una entre en un pensamiento voy a decirlo así, bien, bien sencillo y va a sonar muy duro, pero es como no quiero vivir más. En este mundo no me gusta vivir más, ¿no? Que son los pensamientos más de vida o muerte. Esos son un tipo de energías que gobiernan esos pensamientos muchas veces. Eh, entonces, a veces ese pensamiento que queda en ese plano muchísimo más sutil, pero llega a nuestro campo mental,
y después se llega a nuestro campo físico y emocional. Emocional desde una pérdida, de una tristeza hasta llegar a la desolación. En mi campo físico a través del abandono del cuerpo, es decir, como ya nada me importa de lo físico, ni lo nutricio, ni lo que me sucede. Muchas veces actitudes o acciones que son más de autocastigo, ¿no? Ponerlo desde un lugar así. Pero esa energía quizás cuando hacemos una revisión de lo energético la podemos ver, pero hizo un montón de camino. Es como decir que si fuese una varita, ¿no? Algo punzante que empieza a pinchar los otros campos y se termina haciendo cuerpo. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces identificamos una energía cuando llega al cuerpo, cuando llega a los estratos más corporales, más físicos. ¿Por qué? Porque lo sutil muchas veces no estamos tan conectados por la vida misma, ¿no? No es que, qué mal, sino que, bueno, la vida nos lleva mucho al campo más físico. Pero a veces, por ejemplo, desde la Ayurveda, hablan de siete estadios de la enfermedad. Y el primer estadio, muchas veces, tiene que ver con el estadio del inicio, ¿no? De cómo se origina. Entonces es interesante saber que en ese origen eh, la energía está a disposición de también de poder quitar por ejemplo, en este caso, una energía que está vinculada a lo que les contaba, esta función de vida o muerte, y que son más que nada cuando se incrusta un insectoide, o como se quiera llamar, que nos pide de alguna forma eh, esto, ¿no? El sentir de una emoción particular, como es el caso del abandono, pongámosle esa palabra. Entonces, cualquier enfermedad puede originarse en campos sutiles, pero cuando nos damos cuenta muchas veces del origen de esa enfermedad es cuando ya pasó 6 capas por lo menos. Entonces, cuando ya pasan determinadas capas, lo que vamos a sentir es, ya lo vamos a tener muy pegado sobre el cuerpo, ¿no? Y hay que hacer como trabajos mucho más importantes. ¿Por qué estoy hablando de esto también? ¿Y por qué me voy siempre hacia esos lugares? Porque a veces tomamos la enfermedad, ¿no? Y también desde la terapia transgeneracional, como que siempre las enfermedades tienen un solo origen. Y a veces son multidimensionales los orígenes. Em, a veces es como que todo se ha transformado tan en personalista o más individualista que también nos tenemos que hacer cargo de muchas cosas que nos están sucediendo. Yo ni digo que no hay que hacerse cargo, yo creo que siempre lo primero es hacerse cargo, pero sí entender que el origen de la enfermedad muchas veces es multidimensional y que también a través del campo transgeneracional ingresan enfermedades que son transgeneracionales. Y por ejemplo, esta que conté, a muchas veces se mueve en el campo de lo transgeneracional. Hay enfermedades energéticas que viajan a través del campo transgeneracional. Uno podría decir, y bueno, ¿y cómo es que se llegan a ver? En el campo de lo energético se ven, ¿no? Se ven como estoy trayendo una experiencia, entonces me quedo callada porque voy hacia ese lugar. Se ven como si fuesen historias inconclusas, ¿no? Se ven como accediendo al cuerpo energético y al cuerpo físico, se ve como esto te está pasando a vos, pero no me resuena que sea con vos. A vos esto le pasó a alguien más y ahí empezamos a acceder a ese mundo que está vinculado a lo transgeneracional, ¿no? O a veces se ven como las formas que tienen, energéticas. Entonces es interesante, más que nada trayéndolo desde lo teórico, poder concluir o poder saber que la importancia del viaje
hacia nuestros campos también tiene que ver con la importancia de saber quiénes somos en realidad más allá de las interferencias energéticas que estemos teniendo, ¿no? De cómo se arma y cómo es ese origen en realidad. Y esto voy a traer algo también que es interesante y que siempre a mí me hizo mucho sentido. Como yo les contaba que hay distintos tipos de canales, en los distintos tipos de canales aparecen con más afecciones aquellos canales que están más expandidos. Cuanto más expandido muchas veces sea el canal, o cuanto más el canal sea más grande, muchas veces son las personas que más conflictos energéticos tienen, porque la energía siempre busca la luz. Entonces, sucede que muchas veces esa energía que busca la luz se adosa de la energía de la persona que trae la luz. Y esto decir la luz, como también. Soy una persona muy crítica de muchas cuestiones. Eh, Decir los seres de luz y todas estas cosas que uno fue como escuchando. La luz en el sentido de que la energía en sí es luz, pero no es luz, químicamente es luz, digamos. No es que le quiero poner como seres de luz, sino que desde la química hay más luz. Em, Ustedes se darán cuenta, quizás, ¿vieron las personas que están muy enfermas, física, energética, emocionalmente o lo que fuera? Tienen un color pálido y oscuro, pero no tiene que ver con el color de piel, sí, también, sino que el color es como gris, ¿no? Es gris, más tirando, incluso las personas que se están, muchas veces, depende cómo sea el caudal de la enfermedad, las empezamos a ver como que se empiezan a apagar, las sensaciones de apagarse. Muchas personas que están tomadas muy energéticamente tienen ese color. Y quienes tienen el campo quizás que está más abierto, tienen como la sensación, para el hinduismo se le dice como el reflejo del rey. Es un marma, ¿no? Tiene que ver con un marma que se encuentra entre el dedo gordo y el otro dedo, justo ahí en el medio, así, un punto energético. Marma es un punto energético. Eso tiene que ver con, tiene un nombre se llama rajas. Eh, y ese nombre hace inferencia a cómo, de acuerdo, cómo está mi piel, es cómo está mi energía, muchas veces. Pero no mi piel, si tengo granitos, no tengo granitos. No, eso es anecdótico, sino de la piel en el sentido de lo lumínico, la luminosidad de la piel. Porque la luminosidad de la piel va a expresar cómo esté también mi energía en esto de lo que está vinculado. Porque la piel es el órgano más externo del cuerpo, es lo que está más vinculado al campo energético, si lo ponemos desde ese lugar. Si yo quiero ver el campo energético de alguien, me voy a alejar y voy a ver su primer capa, que es la que rodea su cuerpo físico, ¿no? Entonces, generalmente el reflejo de la piel va a estar vinculado a esa primer capa, que la primer capa va a estar vinculado al cuerpo más energético, al cuerpo más pránico, ¿no? A cómo se vincula esa persona con lo que entra energía y lo que sale energía, la energía del dar y el recibir. Una vez me dijeron una frase que la repito todo el tiempo, que es, uno se vincula con su energía, como se vincula con el dar y en el recibir, ¿no? Que ese dar y el recibir tiene que ver con esto de yo cómo me vinculo con, por ejemplo, con la energía del intercambio, va a estar vinculado como yo me vincule con mi energía. Si mi campo es abundante, y no lo traigo en recursos económicos nada más, ¿no? Digo, si mi campo es abundante, tengo disponibilidad hacia los demás y demás, esa va a ser mi energía. Entonces, es generalmente en esas personas, el primer campo que se ve es ese, ¿no? Porque es el que está expandido.
También quiero hablar, decir que los campos muchas veces son circunstanciales. No significa que toda la vida tenga el mismo momento, en todos los días tenga el mismo campo, que no me pasen cosas y que esté atravesada constantemente de lo que me trae de la afuera y mis circunstancias. Entonces es algo que se va a mover y que muchas veces va a estar vinculado a si yo, a cómo me sienta físicamente, a cómo me sienta emocionalmente, a qué me esté, en qué esté manifestando preocupaciones. Y en distintos momentos, ¿no? En la niñez, por ejemplo, el campo está mucho más expandido y por eso sentimos como que hay cierta espontaneidad. Y después a lo largo de la vida en distintos momentos, en la adolescencia será otro, en la juventud, en la adultez y hacia el misterio de la vida. Entonces, digo que es interesante saber eh, que esto va cambiando y que si un día quizás no estoy con mi campo, el grandelocuente, no significa que eso siga estando así. Bueno, acá por eso hablo de distintos campos energéticos. Primero vamos a hablar de ese campo etérico o ese campo que está más vinculado a lo pránico, que justamente tiene, baña, porque justamente la respiración, que es el campo pránico que se accede a través de los alimentos y a través del circuito respiratorio, que es continuo, todo el tiempo interconecta mi campo y mi cuerpo físico. Recuerden que el cuerpo físico en sí se alimenta de sangre oxigenada, y- ¿no? Y se mueve a través de la carboxigenada, es decir, se mueve a través de la oxigenada y libera carboxigenada. Eso tiene que ver justamente por el circuito respiratorio. Entonces, acá quiero decir algo también, que el circuito respiratorio también entra prana por los alimentos. Los alimentos de origen, los cuales son los alimentos que vienen de la tierra, para decirlo de alguna forma, son aquellos que van a ser distintos a los alimentos que no vienen de la tierra. Es decir, ¿qué diferencia hay entre una esencia de manzanilla que tomarte un té de manzanilla? ¿No? Y bueno, justamente la diferencia es que en la manzanilla hay prana y en la esencia de manzanilla no hay prana, ¿no? O lo que fuera, ¿no? A nivel alimentos, la diferencia con los ultraprocesados, justamente va a tener esta va a ser la vitalidad, ¿no? Hay una disponibilidad de lo vital a través del alimento y a través de las actividades que hagamos. Entonces, el primer campo, que es el más fácil también de reconfigurar, ¿no? Por eso también existen tantas detox, creo. O detox, como quieran decirle. ¿Por qué? Porque justamente es el más fácil, porque accedo a través del cuerpo y enseguida me puedo llegar a sentir mejor, porque a través del metabolismo del prana hay algo del cuerpo etérico que comienza a modificarse fácilmente. Em, Después vamos a tener el cuerpo emocional, que el cuerpo emocional podríamos decir que hay tres tendencias del cuerpo emocional. Que esto es un poquito lo que también le hablaba, que en Ayurveda la conocemos como gunas, ¿no? Que son como eh, si fuesen vehículos también, ¿no? Hay vehículos emocionales. Hay distintos tipos de emociones. Eh, Justamente las emociones son aquellos que gobiernan nuestros deseos, nuestras pasiones, que justamente determinadas emociones traen distintas cualidades a nuestro cuerpo. Acá también quiero hacer una salvación. Soy la persona de las aclaraciones. Que hay emociones buenas o malas, porque también ahora se piensa que hay emociones que son buenas y que son emociones malas. Yo creo que las emociones, que en realidad eh, las emociones no son ni buenas ni malas, sino que en sí lo que tenemos es contacto o no con esa emoción que es verdadera, ¿no?
Si yo estoy sintiendo angustia, pero yo lo que a través de mi coraza solo te muestro que estoy enojada, bueno, quizás esa va a ser nuestra problemática, que no puedo conectar lo que me está sucediendo realmente y voy a ir a través de mi mecanismo protector o a través de mi mecanismo de defensa a contarte o a expandir una energía que en realidad no es la que estés sintiendo. Entonces ahí podemos decir que el cuerpo emocional tenemos un mecanismo de defensa que es nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo aloja emociones, pero nuestros mecanismos de defensa, que se forman a lo largo de nuestros 7 años de vida, hace que en algún momento, en vez de expresar una emoción, a mí me contaron que esa emoción quizás no estaba tan buena, y yo, para salir al mundo, me hice más afín de otra. Porque en realidad lo que estoy protegiendo es un centro sensible. ¿Y qué quiero decir con un centro sensible? Estoy protegiendo un cuerpo emocional. Entonces, mi cuerpo emocional en realidad está limitado a través de los mecanismos de defensa. Entonces, ese cuerpo emocional muchas veces no tengo acceso. No sé si a ustedes les pasa, quizás, em, que muchas veces no sé muy bien qué estoy sintiendo, ¿no? Yo el otro día me decía como, yo no sé qué estoy sintiendo tanto, como, sí, a veces estoy más sensible y puedo decir estoy angustiada o estoy frustrada, pero a veces estoy enojada e intolerante. Entonces, ese enojo y esa intolerancia es mi mecanismo de defensa, porque es lo que me permite no hacer contacto mucho con el dolor, pero sí me invita a ir hacia adelante, porque el enojo en algún punto es un mecanismo que te lleva, ¿no? Que te enciende el fuego y te igual te lleva a, puedo hacer las cosas enojadas, ¿no? Puedo hacer algo enojada, total, eso no me invita a hacer contacto con una vulnerabilidad, sino que me invita a hacer contacto más con una productividad disfrazada de. Entonces, el campo o el cuerpo emocional, podemos decir que es un acceso hacia un núcleo sensible que está mediatizado por emociones que fueron aprendidas para defender ese núcleo sensible. Entonces, muchas veces el cuerpo emocional se bloquea por estos mecanismos de defensa. Y esto sucede un montón, porque a veces lo traigo desde la terapéutica, ¿no? La persona viene que tiene bloqueada una emoción, entonces cuando le da rienda suelta a esa emoción, hay algo que se empieza a expandir y empieza a entrar en contacto consigo misma. Pero muchas veces las emociones se disfrazan de mecanismos. Entonces no podemos saber con certeza cuál es. Entonces la persona igualmente se siente desconectada, por más que te pueda nombrar que sí, por ejemplo, este ejemplo que puse, sí, estoy re enojada, pero algo mío en realidad está desconectado de lo que siente, porque está conectada más que nada con su defensa, no con su sentir. Por eso el cuerpo físico y el cuerpo emocional están tan relacionados. Si vamos un poquito más al cuerpo mental, eh, ya vamos viendo que los cuerpos se expanden, ¿no? Como que son, el cuerpo físico tiene un determinado, una densidad, el cuerpo emocional y ya vamos hacia que se van expandiendo. Bueno, acá tenemos el cuerpo mental, que en este momento lo tenemos como expandido, bueno, que tiene que ver justamente con, también quiero decir algo, ¿no? Todos nuestros cuerpos están mediatizados por nuestras circunstancias. Es decir, están nutridos por aquellas circunstancias en lo que hicieron que esos cuerpos estén nutridos. El cuerpo mental es algo que en nuestra sociedad más occidental se nutre un montón. ¿Por qué? Porque nuestras formas de aprendizajes, por cómo es que vamos entendiendo la vida. Pero dentro de este cuerpo mental podemos decir que
hay distintos tipos de mente, ¿no? ¿Qué quiero decir que hay tipos de mente? Está la mente que piensa, la mente que es un reflejo entre lo que es, entre los sentidos, es decir, recopila los sentidos y da una respuesta que está vinculada a nuestro sistema nervioso, porque también es el reflejo involuntario. Eh, y después tenemos también las mentes que son, eh, después tenemos la mente que se vincula a los recuerdos y que trae cosas del recuerdo, ¿no? Que podríamos decir es la mente de la identificación del yo, en donde vincula recuerdos, emociones y hace como ahí y se forman narrativas. Y después tenemos la mente del discernimiento, de la claridad, ¿no? Esos momentos que uno dice, entendí todo, ¿no? Como esos momentos en que uno entiende y es más que lo que está pensando, ¿no? Eh, acá también, es decir, la mente nunca va a dejar de pensar, la mente nunca va a dejar de traer, de estar dando respuestas al afuera, la mente nunca va a dejar de recordar, sino que lo sucede muchas veces con este campo, como yo le decía, hay personas que son más psíquicas y que realmente somos muchas personas que estamos ahí también. Em, ¿Qué lugar va a tener ese campo? Porque a veces decimos, bueno, tiene este lugar, pero si la mente me lleva todo lo demás puesto, y bueno, lo que va a haber es que va a haber una interferencia entre lo que yo pienso, entre que yo me cuento, entre lo que yo estudio para saber cómo me siento, ¿no? Y ahí empiezo a hablar de todos los mecanismos que tenemos mentales, que son un montón, y que también es un mecanismo muchas veces. Entonces, quiero traer esto porque en sí el pensamiento, si no está unido a mi cuerpo emocional y a mi cuerpo etérico, y si no se interviene, es decir, no deja de ser un vehículo y no se convierte en el único vehículo, lo que voy a sentir es jaqueca, es decir, malestar, no voy a poder dormir, no me voy a conectar con mi cuerpo, no, voy a contarte lo que me pasa, pero no lo voy a sentir. Y esto pasa un montón. A veces hay una pregunta que yo hago, es cómo, después de un ejercicio, ¿cómo te sentís? Y lo primero que la persona me dice es, me siento así porque tal cosa. Es decir, ya su explicación, ya tiene un sentir y ya tiene una explicación para ese sentir. Eso significa que la persona ya pasó por un mecanismo mental, ¿no? Entonces, digo, muchas veces salir de este cuerpo mental eh, es un lugar para muchas personas. eh, Gracias, Romy, a vos. Es un lugar de muchas personas de identificación. Entonces, este cuerpo mental, muchas veces lo que hay que hacer es bajarlo al cuerpo, ¿no? Es como decirle, bueno, otra vez te traigo a mi cuerpo, porque realmente en las personas se ve como si fuese una cosa muy grande, ocupando todo el espacio, y además, esto que después ya los voy a decir, son pensamientos que después toman conciencia propia. Los pensamientos, toda energía puede tomar una conciencia propia y se hace como semi-independiente. Entonces, a veces, y acá voy a hacer una salvación de lo que después viene, somos nosotros, y a mí también me pasa, digo, nos pasa a todos todo el tiempo, pero es bueno saber identificarlo, que somos nosotros quienes nos generamos nuestros pensamientos intrusivos. Somos nosotros quienes nos generamos agujeros en el campo. Somos nosotros, como digo, hacernos cargo que muchas veces me quiero limpiar de energías que son parasitarias porque siento que vienen del entorno y en realidad las generé yo misma. La generé en un juicio de valor, la generé en una preocupación constante, la generé en una palabra que no fue adecuada. Y digo, esto lo tenemos siempre, ¿no? Y creo que es algo importante, es sabernos que las primeras personas
que generamos pensamientos que después tienen conciencia propia somos nosotros. Y esto va a tener también que ver con, obviamente, si yo como cosas muy estimulantes todo el tiempo, si me meto y a leer mil de cosas, si busco información constante. Yo la otra vez le decía a una amiga, le digo, pero deja de buscar información de cómo te sentís. Digo, ¿por qué no sentís más, no? Obviamente ella es Luna en Géminis. Eh, entonces hay algo de esto que la atrae, ¿no? Siempre. Pero hay algo de eso también que cuanto más nutre un cuerpo, más me va a sacar de otros lados. Y generalmente sacan de para abajo, ¿no? Después vamos a ver, pero generalmente se alimentan de abajo. Entonces, lo interesante del cuerpo mental es cómo le puedo dar yo un vehículo más asertivo a ese cuerpo mental. Y bueno, a esa mente del discernimiento se llega a través también de muchas veces a través del movimiento, a través del silencio, pero no digo del silencio quedarme quieta y respirar, que sí podría ser, pero en personas quizás que eso no las convoca, a través de hacer actividades de dispersión, ¿no? De qué cosas me sacan del pensamiento. Y que esas actividades de dispersión están nos invitan a llevarnos a lugares de mayor registro y menos pensamiento de aquel registro, ¿no? Porque nada, no sé si a veces sucede, ¿no? Decir, ay, yo me siento a ver la naturaleza y pienso cómo es la naturaleza. No, sentate y viví la naturaleza. Sentate un rato y viví la naturaleza. Bueno, no le saques 80 fotos a la naturaleza, no me cuentes después que es la naturaleza, no me, como, sentate y viví la naturaleza. Porque hoy también estamos muy mediatizados por eso, ¿no? De enseguida tener que generar una respuesta. Y bueno, y así se vive, ¿no? A veces en personas que tienen pensamientos muy de esto, de tíntoles más autodestructivos, se ven como bolas negras. Bolas negras y la persona tiene como un antifaz también. No sé si alguna vez lo vieron, pero la persona se le empieza a rodear los ojos como si fuesen muy oscuros, y la mirada se les lleva como hacia atrás. Esa es la sensación. Eso significa que hay algo que la persona está pensando mucho, que le está haciendo muy mal, y que, o la preocupación, ¿no? A veces la preocupación también tiene. Entonces ahí enseguida nos damos cuenta que esa persona quizás está parada en ese lugar. A mí me gusta a veces cuando la persona está así preguntarle, ¿qué estás pensando? ¿No? Como hay algo que sí que está pensando, que quizás no lo puede decir y dice, uy, sí, es que estoy re preocupada por tal cosa, ¿no? Em, y generalmente es la que para arriba. Después tenemos el cuerpo astral, que son esas sensaciones que son más lo extrasensorial, ¿no? Aquello que puedo empezar a sentir y percibir que no es mío, que quizás es del otro, pero me doy cuenta que no es mío, ¿no? Esto que siento está raro, ¿no? Cuando uno empieza a nombrar, como entré a un espacio y me sentí medio rara, o a la noche sentí algo. em, Generalmente está conectado el cuerpo astral al campo astral que tiene que ver con los sueños, ¿no? Es eso que se expande en estados que no es de vigilia. Eso se expande un montón los cuerpos astrales. Y son por donde nos movemos a la noche, ¿no? A veces hacemos viajes astrales justamente por este canal. Que acá también hay mucha energía que se mueve a través de los campos astrales. Por eso muchas veces hacemos o intencionamos a la noche algo para tener cuidado con este campo. Porque a veces entra mucha energía, intercambio energético con los campos astrales. Muchas veces es este campo astral que yo a veces digo, protejámonos también de qué terapias vamos a tomar, ¿no? Como ciertas lecturas o ciertos planos, muchas veces la persona entra por este campo. Eh, yo soy de esas personas muy, eh,
recurrentes, y siempre decimos con mi amiga Agos la palabra Jedes, ¿por qué? Porque justamente es donde más cuidado hay que tener, porque yo le entrego a mí, me pongo a nivel de entrada y recibida de la energía, me estoy entregando energéticamente a alguien, y no, yo no sé, digo, y acá no quiero decir que haya malintención, no quiero poner en términos personales algo que no, muchas veces no es de lo personal, sino que yo les contaba que a veces es del canal y que no es personal. Eso me ayuda mucho a poder desvincular a la persona de su energía, porque si no es como que entramos en el juicio. Entonces, ahí uno dice, bueno, las lecturas o lo que fuera, bueno, tengo que tener cuidado porque yo no sé qué energía maneja, podríamos decir, ¿no? Qué energía se mueve a través de la persona. Em, y muchas veces el campo mental va a tener vinculación con este campo astral. ¿Por qué? Porque la mente del discernimiento, que es la energía de la claridad, que podría decir, si abro mi mente y abro mi intuición, llego rápidamente al campo astral. Es decir, puedo ver, acá es cuando me vinculo a las personas que pueden ver energías, que pueden sentir energías, que pueden hablar con las energías, ¿no? Que podemos hacer esto más brujeril, para ponerle palabras más amenas. Y después voy a tener el cuerpo etérico o patrón, que es justamente como si fuese el primer borde de mi campo, que tiene que ver con la energía más estructurada. ¿Cuál es el patrón energético que yo tengo? ¿No? Y donde se manifiesta después mi cuerpo físico. ¿Qué es un patrón? Yo no puse unas imágenes, podrías haber puesto. ¿Qué es el patrón energético? El patrón energético, hay distintos patrones energéticos. Hay personas que tienen la energía como si fuese más de gancho, hay personas que tienen la energía como si fuese del centro hacia a la periferia, pero en la periferia no crece más, entonces como que se mueve desde en este plano la energía y hace como si fuese así. Hay personas que tienen un patrón energético que es como si tuviesen tentáculos. Hay personas que tienen patrones energéticos que es como un hilito que va hacia, como algo que se va hacia arriba, podríamos decirlo, ¿no? En un sentido que se va hacia arriba. Hay personas que tienen un patrón energético en donde se siente la energía clausurada. Hay muchos patrones energéticos. Este patrón energético lo que nos va a dar cuenta es de cómo se mueve la persona también en el mundo, cómo se estructura su cuerpo físico a partir de eso. El patrón, y acá sí quiero decir, el patrón energético no es algo que uno pueda cambiar, porque no hay ni bien ni mal, ¿no? No es que uno dice, esto es mejor o esto es peor. Sino es como, bueno, mi energía se mueve dentro de mis campos energéticos de una forma. Y es interesante, si digo, en estos 5 cuerpos y voy hacia atrás, todo esto es visible, recontravisible en una persona. Porque a veces parece como que estamos hablando, digo, estos 5 campos es lo que se ve, digamos, se ve cómo se mueve con su cuerpo físico, cómo está, se ve cómo está emocionalmente, nivel de coraza, se ve cómo, y lo digo se ve y nos vemos, ¿no? Yo a veces lo traigo desde lo terapéutico, pero digo, nos vemos así. En el cuerpo mental, cómo la persona se mueve, qué pensamientos, cuáles tienen conciencia propia, cuáles están siendo. En el cuerpo más astral, qué pasa a la noche, qué le pasa en el mundo más de lo simbólico. Y en el cuerpo, en el patrón, sí, es cómo, y cómo interactúa. Acá podríamos decir la primera estructura de su campo y cómo interactúan estos 5 campos adentro. Y muchas veces, hablando del patrón energético, voy a poderme dar cuenta también que ese patrón energético va a tener que ver de cómo confluye la vitalidad en esa persona. Si la persona hace arriba hacia abajo de vitalidad, si la persona necesita de un otro para revitalizarse, ¿no? Y todas estas preguntas que digo hacia el otro las estoy haciendo hacia mí, ¿no? A veces mi forma de hablar es hacia afuera, pero en realidad es las preguntas que una se puede hacer, de cómo se mueve, de cómo se encuentra, ¿no? Em, Después vamos a ver el cuerpo celestial,
que el cuerpo celestial es, tiene que ver ya con el campo espiritual, ¿no? De cómo se vincula la persona, cómo nos vinculamos, no hablar tanto, cómo nos vinculamos hacia, esa es una tendencia mía, cómo nos vinculamos hacia ese nivel con nuestro yo superior, con nuestros planos superiores, es decir, nivel devocional, eh, que son esos, muchas veces llegamos a través a este campo, a través de situaciones de éxtasis o en éxtasis, ¿no? A través de terapia con psicodélicos, a través de meditaciones así de transpersonales, es decir, meditaciones muy grandes, o a través de aquellos momentos en donde hemos tocado situaciones de experimentación de a través de ese plano espiritual, ¿no? Experiencias espirituales. Generalmente las personas o quienes están vinculados a ese campo, eh, acá está bueno verlo, porque a veces ese campo, si no tiene raíz, se queda en un campo muy grande también, digamos, como que acá hay que ver la vinculación de un campo que se puede ir demasiado hacia arriba y se puede desconectar mucho del abajo, ¿no? Entonces es un campo que se desprende muy rápidamente, se vincula muy rápidamente hacia eso y se puede desvincular muy rápidamente del cuerpo físico también. Como bien le decía, hay un plano y un patrón energético que rige los 5 cuerpos y este plano o este campo está mucho más hacia arriba, a veces me puedo desvincular de lo otro y quedar en un plano. Generalmente en las personas que se ve como en un campo hay como una tendencia hacia arriba, ¿no? Y como que unas piernitas hacia abajo, que no llegan a tocar la tierra. Em, entonces decimos, ¿no? De cómo acceder también, ¿no? Ya diríamos como en un plano más físico, diríamos como, bueno, ya estamos accediendo a planos superiores, ¿no? A la frecuencia de planos superiores. Em, y cómo eso lo lleva al cuerpo. Bueno, y el cuerpo causal es un poco lo que ya les había nombrado, que tiene que ver con el cuerpo o el campo causal, donde rige y donde está toda la información de nuestras vidas, nuestra vida o nuestras experiencias, vamos a denominarlo como experiencia. Algunos les llaman vidas pasadas, otros llamaremos experiencias o karma o lo que uno vino a aprender, eh, y que está vinculada muchas veces que se vincula sí o sí con nuestros campos más físicos, porque hay una experiencia que traemos a la experiencia física también, y generalmente la vinculan con esta experiencia con lo que viaja a través de nuestra espina dorsal, que tiene que ver con las energías que son de energía femenina, masculina, pongámosle esos nombres para que sea para acorde a todos, y que viaja a través del canal interno, que es el que une en algún punto la energía femenina y masculina hacia el octavo chakra, ¿no? Que es como el que está a unos 15 centímetros de la persona, en donde podemos encontrar esa energía que se desplazó a través de la espina y llega. Muchas veces lo llamamos el estado de éxtasis realmente, o el estado orgásmico, en donde hay un viaje esotérico entre la energía femenina, Shakti, y la energía masculina, Shiva, en donde se dice que justamente que es la pareja sexual, porque en ese estado orgásmico es donde llegamos a visualizar toda nuestra vida, ¿no? Uno podría decir que el gran estado de placer en nosotros va a ser el momento en donde la vida y la muerte se unan, ¿no? Eso es como en un sentido más metafórico, ¿no? Entender que la vida y la muerte en sí no es un inicio ni un fin, sino que es un mientras tanto, ¿no? Que sigue siendo lo mismo. Shakti está vinculado con la vida y Shiva está más vinculado con la muerte. Entonces, por eso se dice que es el matrimonio en sí sexual, porque justamente nos habla de esas dos energías.
Em, bueno, dicho esto, ¿cuáles van a ser los centros de energía? Muchas veces los centros de energía van a estar vinculados a los 7 chakras. em, pero a los 7 chakras y sus funciones de los 7 chakras, no pensar los 7 chakras solamente como una función en sí, sino, o como un lugar en sí, a esto voy a decir, sino de justamente qué me trae esa energía. Y bueno, me va a traer la supervivencia, me va a traer la sexualidad, me va a traer el yo soy, me va a traer el amor y la emoción, me va a traer mi voz, me va a traer mi intuición y me va a traer mi conexión a las funciones más superlativas de esas vinculaciones energéticas, si no nos quedamos en un mecanismo muy reduccionista de lo que es la energía de los 7 chakras, ¿no? Entonces a veces es que me trae esa energía. Y poderlo entender que esos chakras están vinculados con energías que toman energía y expulsan energías, que generan intercambio energéticos corporales hacia el adentro y hacia el afuera también. Y en esos intercambios de energía están vinculados con el centro de energía universal. No es que yo saco energía y se la doy a alguien, sino que tienen un metabolismo universal de la energía. Y por esos centros de energía se expande los canales menores, que es un poco los que yo les contaba a veces, llámenlo meridiano, llámenlo marma, llámenla como quieran llamarlo, que es un poco, uno podría decir, es la confluencia energética de las ramificaciones entre hueso, tejido, músculo, glándula, órgano, piel, ¿no? Todo aquello que se confluye y metaboliza y vitaliza nuestro cuerpo. Y es interesante saber que los 7 chakras o estos centros energéticos, o que están estructurados y que vienen estructurados a través de lo que veníamos nombrando, que tiene que ver con un desarrollo libidinal de la energía sexual, ¿no? Si lo ponemos a pensar, es decir, en los niños o en todes, pero si lo vemos en los diferentes tipos, es decir, primero se originó el estrato de los ojos, después se origina la función más oral y así vamos bajando y vamos entrando a planos de conciencia. Entonces, todos esos lugares que también después ahí vamos a armar nuestros mecanismos, necesitan ser actualizados y revisados. ¿Por qué? Porque se alojan emociones y memorias emotivas y corporales. Entonces, ¿esto qué quiero decir? Nosotras, bueno, sí lo sabes, nosotras cuando hablamos en terapia transpersonal, ¿no? O transgeneracional, decimos que después de un acto constelatorio, por ejemplo, tenemos que dejar descansar nuestro cuerpo 40 días. ¿Y qué quiere decir eso? Es decir, después de una constelación o hacer alguna actividad constelatoria. ¿Y esto qué significa? Que en realidad lo que se va a estar moldeando, que algunos que lo llamamos como en términos transgeneracionales o en términos congruentes a esta visión, es lo que se va a estar viendo y modificando va a ser nuestra biología, nuestro cuerpo biológico, que está repartido por nuestra genética inherente en lo que implica un funcionamiento. Es memorias emotivas corporales a través de esa genética, lo que nos va a estar diciendo es que necesita haber una integración luego de hacer un movimiento. Entonces, siempre en esos 40 días hay un movimiento de estos chakras, donde haya una integración y una función. Entonces, muchas veces lo que sucede después de esa cuarentena es o una fiebre, o me duelen los intestinos, o me duele la garganta, digamos que tiene una implicancia con un estrato del cuerpo que estuvo vinculado a ese movimiento. Entonces, esto sí es interesante decir que las funciones de los chakras sí van cambiando. Es decir, tengo un chakra puede estar abierto en este momento y en otro momento puede estar cerrado, o puede estar tomando energía hacia adelante, pero en realidad hace rato que no toma energía hacia atrás. Digamos que esto sí va a tener un movimiento y una especificidad. Y eso es interesante saberlo porque a veces, esto que yo les decía, no estamos siempre bien todo el tiempo. Bueno, y acá es, ¿qué nos quita energía?
¿no? Uno podría decir, ¿cuáles son, estos son los temas que más me divierten? Eh, eh, quita de energía. Esa es una pregunta que yo se las hago acá, en realidad en esta diapo, justamente para que ustedes escriban qué les quita de energía, ¿no? Como si fuese tomarse 5 minutitos y poner qué me quita de energía en este momento, ¿no? Bueno, ¿qué me quita de energía? Pueden ser discusiones, eh, ¿no? De muchas cosas, ¿no? El estrés me quita energía, la situación social me quita energía, ¿no? Ahí podemos nombrar un montón de circunstancias. Pero vamos a hablar de que en estas sensaciones, de lo que a mí más me interesaba recordar, es que nosotros, en nuestros campos energéticos, podemos ver que en realidad primero lo que nos va a quitar energía va a ser cómo nos alimentamos, ¿no? Pues, pensando desde lo más básico, de que me estoy alimentando, y no solo me alimento para Ayurveda, uno se alimenta de todo aquello que entra a través del cuerpo, es decir, no solo el alimento, que entra a través de mi cuerpo, y lo que escucho, lo que miro, lo que toco, ¿no? Es decir, a través del cuerpo entra todo, que me pongo en la cara o en el cuerpo, ¿no? Todo eso es para el hinduismo, por lo menos tiene que ver con eso. Entonces decimos, por ejemplo, qué me quita energía? Bueno, primordialmente van a ser los hábitos, ¿no? ¿Qué hábitos tengo? Con ese adentro y con ese afuera. Hábitos vinculares también, ¿no? Si yo suelo tener vínculos en donde aparece mucho la discusión, en donde aparece mucho, me hace sentir mal, una relación tóxica, manipulación, eh, juicio, ¿no? Em, esta sensación de energía del dar y el recibir. Bueno, después claramente voy a ir hacia los pensamientos, que me quita energía. Y bueno, muchas veces yo, incluso digo, muchas veces yo me estoy generando unos pensamientos que son terribles, para ponerlo así, y me sacan energía, ¿no? Por ejemplo, pensamientos, en mi caso, de desvalorización. Uy, no sirvo para tal cosa, uy, tal cosa, uy, tal otra. Entonces, obviamente hay algo de la rumia y del pensamiento recurrente que está vinculado a creencias personales, obviamente, que acá vamos a hablar de esas creencias y de programaciones que me quitan energía. Que esas creencias están muchas veces en mi línea de tiempo, es decir, desde algún momento que se conformaron y que se siguen reproduciendo, y quizás son programaciones que vienen de antigua. No sé, por ejemplo, la maternidad. Si yo tengo una maternidad muy exigente, por todas mis madres son exigentes, un ejemplo, ¿no? Para que lo veamos hacia atrás, no solamente por eso lo traigo. Digamos, hay algo de la programación de la maternidad que se vive con exigencia que no es mía, pero me quita un montón de energía, porque justamente no es algo que yo elijo, es algo que se me viene impuesto a través de una programación transgeneracional y que yo la vivo como algo impuesto, entonces no la vivo como propia, porque no hay una elección. Mi ser superior no eligió eso, por ejemplo, en palabras, ¿no? Em, no eligió, digamos, no está eligiendo eso, sino que lo está viviendo a través de una experiencia. Bueno, emociones que me quitan energía, esto volvamos a decir, qué es sensible y qué es coraza, qué es sensibilidad y qué es coraza, cuáles de esas emociones me la quitan. Claramente las emociones más de coraza me van a quitar, porque no hay algo de la sinceridad del sentir. Todo eso, que es un montón, eh, vivir quita energía. Vivir el intercambio de energía, digamos. Entonces uno diría, todo eso conforma parásitos energéticos. Y estos son los parásitos energéticos, que son re fáciles de ver. Uno diría, bueno, son como si fuesen chinches en el cuerpo, ¿no? Tienen como la especie de chinches todo en el campo. Eh, y estos parásitos energéticos
Desde ese lugar, uno diría, ¿cómo los limpio primero realmente? Estos parásitos energéticos se van fácilmente, es decir, así como vienen fácil, se van fácilmente. A través del movimiento, a través de los saumos. A través de los saumos limpiamos parásitos energéticos. ¿Y qué quiere decir eso? Que vamos a acceder hacia ese plano del saumo. Porque a veces también solamente es saumo, ¿no? Y el saumo accede al parásito energético. Después todo lo que hay más allá no accede tanto. Es decir, va a seguir estando donde. Eh, entonces, esto es interesante. Si bien hay distintas plantas también que accedemos con el saumo, poder saber que ese es el límite de un saumo. Te limpia el parásito energético, que es un montón, pero bueno, saber que ese es el límite. Eh, Porque si no, todos muchas veces caemos con, bueno, voy a saumar. Y bueno, pero hay cosas que te van a seguir quedando ahí. Em, entonces, ¿qué pasa? Todos los pensamientos, bueno, esto es lo que les decía, los vinculares van a ser esas proyecciones negativas. Esto de proyecciones negativas me parece como re interesante, porque es algo que se siente un montón. O la proyección negativa es cuando el otro hace una proyección negativa de vos, o vos haces una proyección negativa del otro. Entonces, ¿qué aparece ahí? Pero esto es como decir, particularmente yo lo siento así, las proyecciones negativas se mueven como si fuesen autos en carreteras, es decir, autos en autopistas. Van y vienen constantemente y a veces se usan un montón. Y acá tiene que ver con esto que hacemos, que tienen que ver con los hilos de energía. ¿Vieron cuando nosotros hacemos cordones energéticos? Cuando una persona establece un cordón energético conmigo, ¿qué significa eso? Yo, por ejemplo, no me gusta algo tuyo, me identifico con algo tuyo, o me gustaría tener algo tuyo, entonces yo lo que hago es, hago una identificación mía sobre vos. Yo no soy eso, pero me gustaría hacer eso. Entonces me identifico con vos. Entonces ahí yo te estoy tirando un cordón. Porque hay algo tuyo que me encanta, pero yo no lo tengo, pero me encantaría tenerlo. Entonces ahí ya te estoy tomando energía, porque me estoy identificando. Eso puede ser una forma de tomar energía. Otra es, yo pienso, por ejemplo, no sé, pienso algo que me contaron que, no sé, vos me contaste algo, ¿no? Alguna me contó algo. Y a mí me encantó, pero yo no me siento capaz de hacerlo. Y acá voy a hablar de algo que yo pensaba que no existía, porque para mí no existía, pero después me di cuenta que sí, no hace mucho tiempo, a razón de este año, que es la envidia. Para mí no existía la envidia. Eh, Asegura que no y que las personas que lo decían que envidiaban a los demás. Eh, pero en realidad la envidia se mueve de este mismo cosas, como a mí me gustaría y yo hago algo que en realidad lo que hago es como yo me siento muy frustrada porque no siento que no puedo llegar a acceder a lo que sí vos tenés o no me siento capaz. Entonces yo proyecto algo muy negativo sobre vos. Primero te puedo llegar a decir un juicio, ¿no? De, uy, no se lo merece, uy, porque lo tiene, claro, lo tiene re fácil, ¿no? Como que todas estas cosas que aparecen en esos pensamientos. Y ahí lo que te estoy llevando es algo mío, un pensamiento mío, una proyección negativa, te la estoy tirando a vos. Y a vos eso te quedó en tu campo. Por eso muchas personas dicen, uy, me tengo que limpiar de la envidia, ¿no? O de pero en realidad no es, no pongamos la envidia porque es fácil de nombrar, pero es una proyección negativa. Yo pienso algo negativo sobre vos porque en realidad siento que yo no soy capaz de acceder a eso o no me siento capacitada para. Y la succión energética tiene que ver con estos cordones, ¿no? Tiene que ver con esto de, bueno, yo te ato a mí por a través de esto de esta identificación que primero hice o a través de lo que llamamos formas más de gancho que tiene que ver con la manipulación. Te hago sentir muy mal para yo sentirme muy bien. En realidad lo que estoy haciendo es eh, eso, engancharme hacia vos de alguna forma y tomar la energía tuya, porque te pongo abajo jerárquicamente y yo me pongo arriba porque te manipulo. Entonces, en ningún punto
cuando hay momentos, hay situaciones de manipulación, la persona lo que tiende a ver es a sentirse desvitalizada, como que no puede salir, y con mucha confusión. Generalmente en situaciones de manipulación lo que sentimos es, pero yo no soy así, pero puede ser que sea así, ¿no? Como que la persona que te manipula en realidad te está metiendo pensamientos de esa persona y te hacen quedar en un ámbito de confusión que uno no sabe ni quién es. Entonces uno empieza a creerse la información que trae el otro. En situaciones muy hostiles, uno se siente culpable, ¿no? Decir, uy, me sentí culpable por ser quien soy. Y después sociales, ahora, bueno, los niveles de realidad que vivimos a diario. ¿Qué quiero decir con distintos niveles de realidad? Bueno, sociales tienen que ver eh, con lo que, por ejemplo, hoy con lo que está en Argentina, ¿no? Que hay situación social de mucha polarización, de mucha violencia en esa polarización. Entonces, le entran unos, eso te quita energía, porque uno sale a la calle y el taxista se pelea, ¿no? Y empezamos como a ver y a vivir continuamente eh, situaciones de violencia en el afuera. Y además, por como lo que siempre hablamos, de situaciones que quizás fueron vividas en algún momento de nuestra vida, o no de nuestra vida, sino de alguien de nuestros árboles hacia atrás, y traemos miedos antiguos que quizás no son nuestros de ahora, pero sí se viven eh, por situaciones que fueron vividas por alguien. Entonces, ante inestabilidad social, como en este caso, en este momento, yo puedo sentir mucha información que viene de mi clan de la inestabilidad social. Si mi familia vino de España, voy a poder sentir la guerra civil de España cuando fue la guerra civil. Eh, si mi familia es originaria, voy a sentir la guerra civil, el exterminio de los pueblos originarios cuando vivían acá, digamos, como hay muchas de esas cosas también. Bueno, y hay algo que sí, esto es interesante por saber por todo lo que confluye a nuestro estado de energético, digamos, porque a veces nos hacemos como, uy, no estoy vibrando alto, ponele esa frase. ¿Y qué querés que te diga? La verdad que no. Es decir, no sé si no estoy vibrando lo mejor que puedo vibrar en determinadas circunstancias. Porque también, si no, es como que llevamos todo a este de esta desconexión de también de quién estoy siendo hoy, con todo lo que traigo y con todo lo que soy y con todo lo que me está atravesando mis circunstancias. Entonces, es interesante saber que todo lo que hablábamos desde este primer tiempo, de estos parásitos, de estos pensamientos, de estas emociones, pueden tomar una entidad energética autogenerada. Esa entidad energética autogenerada es que un pensamiento muy recurrente, una emoción muy recurrente, un parásito, empezó como un parásito energético, pero después tomó otra forma. Y esa forma que toma es muy extraña, cuando uno la ve, tiene una semi-inteligencia, es decir, se empiezan a mover por nuestras capas con independencia. ¿Y esto qué quiero decir? Ya no queda pegada como un parásito energético que no se mueve, sino que empieza a tomar una forma grande y se mueve y me dice lo que tengo que pensar y lo que no tengo que pensar, lo que tengo que sentir, lo que no tengo que sentir. Em, Se mueve como una programación interna, un sistema de creencias, y se mueven en los distintos planos. Estas son las más difíciles. A veces uno tiene unos nombres, no los voy a traer acá, pero sí, que uno dice tanto con conciencia propia, tanto con conciencia propia. ¿Por qué? Porque justamente empiezan a tomar el control de nuestro sistema energético, de nuestro campo energético. Entonces, muchas veces pensamos a través de estos pensamientos que tienen conciencia propia. ¿Cómo me identifico ese pensamiento? O por lo menos a mí me es fácil identificarlo. Cuando en la ruta del pensamiento, miren, cuando uno empieza en un pensamiento y termina en otro, primero que no me deja dormir, que quiero apagar la tele, es decir, quiero apagar mi televisión interna y no me deja dormir. Y se me viene, pero se me viene como con una imprudencia, con una
con una vorágine así tan grande que digo, esto para esto ya es un montón. ¿Viste? Cuando uno dice, este pensamiento ya es un montón, bueno, es así. Una emoción que empieza a tomarme todo el tiempo también la emoción y no me deja vibrar otras emociones. Entonces empezamos en ese recorrido de ese mecanismo y nos quedamos atrapadas. Y ahí podemos decir, bueno, hay algo que ya me tomó mucho más fuerte. Cuando ya tenemos estas entidades energéticas, lo que más necesitamos muchas veces es recurrir a alguien, ¿no? Empezar a ir a recurrir a alguien. Uno, si se las ve, se las puede sacar, pero si no, la forma es empezar a recurrir a alguien que nos saque esas entidades energéticas, porque si no es un poco difícil acceder. Eh, y después esas entidades energéticas autogeneradas pueden tener, digo, tienen distintas formas. Algunos se llaman erizos, medusas, serpientes, quistes astrales. Generalmente se mueven como quistes astrales, que son los más fáciles de ver. Y después tienen forma de medusa de mar, forma de serpiente, forma de erizo. Tienen como esas formas en el cuerpo. Y se van viendo, ¿y por qué digo estas formas? Porque generalmente son tentaculosas y se agarran a distintos cuerpos. Empieza como un quiste, como algo cerradito, y después ya tienen formas más de tentáculo. Entonces, quizás en una persona uno lo ve como que ocupa muchos cuerpos. Y generalmente después de sacar algo así, lo que sucede es que hay que ir a rellenar, es decir, quedó como un agujero en el aura, porque se agarraron de muchos lados. em, Estas entidades energéticas. Y lo vemos como entidades energéticas. Uno dice, uy, sí, hay una entidad. La entidad, muchas veces decimos, una entidad no es solamente un desencarnado, ¿no? Uno habla de muchas entidades como desencarnadas. Y no, muchas veces una entidad energética tiene que ver con que empezó como un quiste astral y se penetró en el cuerpo como una serpiente eh, o lo que fuera. Si la persona que te está saumando tiene la capacidad de verlo, o no sé, quien te cura la energía, quien vas a trabajar el aureo, te los puede sacar. Pero generalmente hay que verlos. Ya, es decir, hay que contar con alguna herramienta más de visibilidad para poder sacarlos. Que esto está bueno saberlo, hasta dónde llegan nuestros mecanismos a veces de profilaxis, porque no todas podemos hacer nosotras, ¿no? Sino que está bueno saber hasta dónde si yo llego con mi profilaxis, energética, con mi cuidado, para saber también cuál es la límites de esos cuidados. Yo a veces digo, bueno, hasta acá llego, me siento mal energéticamente y llamo a quienes son de mi confianza, ¿no? Y digo, bueno, me voy a limpiar energéticamente porque sé que hay algo que está funcionando mucho más. Y después tenemos las posiciones y los anclajes, que las posiciones y los anclajes son mucho más fuertes, porque ya estamos hablando de que alguien tomó posesión de la persona. Que son insectoides, porque tienen forma de insectos grandes y se ven así en la persona. Reptoides, porque tienen formas de reptiles y están tomando a la persona, y desencarnados. Tres cosas se ven también en el cuerpo de la persona. No sé si estoy tomada con un anclaje o un posicionamiento. Porque hay algo de mi voluntad que no se termina de desplegar. Hay personas igual que están tan tomadas que es muy difícil que se den cuenta porque es como que toda la vida vivieron a través de y tienen momentos de destellos de claridad, pero muchas personas viven tomadas por algo. Y muchas veces las personas que viven tomadas por algo tienen vidas que es en sí de o mucha manipulación, de mucha toma de energía, y se mueven por lugares así, ¿no? No quiero clarificar tanto esto, pero sí que está bueno saber cuando la persona empieza a perder algo de su voluntad y empieza a hacer, o no vieron, no sé si les pasa, como que a veces decimos, "Uy, esta persona cambió un montón, antes no era así, ¿no? Como no sé qué le pasó, y generalmente es para mal, no digo que sea
cuando cambia para bien, sí, es qué lindo, hermoso. Pero cuando decimos, cuando hay algo que está raro, o quizás en algún punto entró en algo que es muy perjudicial para sí mismo, misma, bueno, generalmente ahí hablamos de una posición o un anclaje. Porque generalmente, esto voy a decirlo así bien concreto. La energía expansiva va a tender a manifestar energía hacia, como esta frase que dice que todos los seres serán felices, digamos, como que hay algo de la voluntad de la humana, más de luz, que va a querer llevarnos a esos espacios más luminosos. Cuando la persona siempre te quiere llevar a lugares que no son tan luminosos, uno podría empezar a, a sospechar que hay algo mucho más allá de esa persona. Quizás por su historia de vida, quizás por una clase o una posesión. Obviamente, ¿cómo se genera un anclaje y una posesión? Y por un momento de mucha desvitalización, el campo energético se fue impregnando de impresiones negativas y llega a un punto que esas impresiones negativas son la puerta de entrada de cosas más grandes. Bueno, ¿y qué nutre nuestra energía? Bueno, lo que nutre nuestra energía va a ser justamente esto que yo le decía, conectar la mente con el corazón. ¿Pero por qué conectar con la mente con el corazón? Porque justamente hay algo que tenemos muy en nosotros que impregna nuestra mente. Entonces nuestro campo mental siempre es más grande. Y ese campo mental que es más grande, lo tenemos que llevar hacia el sentir. Entonces poder deshacernos del ruido mental, esa confusión emocional y esa forma a veces de congelamiento, es decir, que no nos pasa nada ni para adelante ni para atrás y estamos desconectados, la forma de salirnos es entrar en contacto. ¿Y cómo entramos en contacto? Justamente con esto que les decía, ¿no? Cada una tiene su forma, que también ese cómo, de qué nos nutrimos es una pregunta para ustedes, para decir qué me nutre, para saber dónde están mis recargadores energéticos. Y bueno, saber que lo que nos nutre es el contacto con la realidad. Y el contacto con la realidad tiene que ver con eso que no cambia por más que yo quiera pensar. Es decir, el árbol va a seguir árbol por más que yo le quiera decir que el árbol es malo. No, el árbol es árbol. ¿No? Eso es la realidad, esas cosas que no cambian por más que mi mente quiera ejercer un pensamiento. El cuerpo que todo el tiempo está atestiguando eso que es, ¿no? Y que no me puedo escapar cuando el cuerpo aparece algo, por más que me quiera escapar, me lo trae. El aquí y el ahora, que no me lleva ni adelante ni atrás, y toma esta función del tiempo como como el infinito, como algo constante e infinito y que pasa a través de los multiversos constantemente. El alimento como esta forma rápida de volver a ese primer cuerpo, ¿no? Estas desintoxicaciones que hacemos rápidamente para acceder, y emociones que elevan la frecuencia, que acá no quiero decir, ay, tenemos que, sino las emociones que elevan la frecuencia son esas emociones que me sacan de lo que estoy pensando y me traen bienestar, ya sea la lloradita y a seguir, ya sea ya sea la risa y la alegría compartida, ya sea situaciones de mucha entrega emocional, de mucho amor. Y también tenemos a esas personas que también funcionan como recargadores energéticos, ¿no? Entender que tampoco somos solos, o solas, sino que justamente hay personas que son nuestros recargadores energéticos, que nos traen bienestar, ya sean, muchas veces tienen que ver con su campo energético y cómo viven la energía esas personas, ¿no? Son sostenes energéticos. Eso está bueno saberlo porque podemos empezar a identificar con qué personas quizás siento que yo me pongo como cargadora energética y con quién personas siento que yo me cargo energéticamente. Para bien, ¿no? No una carga energética, sino esa restitución energética. Y saber cuáles son los nuestros justamente nos permite entrar y salir en estos estados de baja frecuencia, que no significa que no los tengamos, sino saber cuándo puedo entrar y salir, sin negarlos, tampoco excluirlos, pero sí reconocerlos para hacer algo, ¿no? Y que creo que eso es importante de saber, porque a veces se habla mucho de la energía y entramos como en términos totalitarios,
en sentir que debemos estar siempre circulando un tipo de energía. No, quizás lo que tenemos que saber es que podemos entrar y salir y que es movimiento. Bueno, y también ahí de cómo va a ser cuidarnos. Yo acá sí creo que es importante eh, nombrarlo, que para mí los mejores recursos energéticos son los que yo creé para mí misma. Y eso es importante, partiendo del principio de realidad que cada una crea la realidad que quiere. Es decir, estamos creando realidad. Por eso hoy los sistemas de información crean la realidad que uno quiere. No porque se dieron cuenta de esto, de, uno puede crear la realidad si quiere. Bueno, sistemas de información funcionan así. Pero bueno, entre nuestros sistemas de información y nosotras mismas podemos crear nuestro sistema de realidad. Entonces, para mí es recontra importante que una cree sus sistemas propios y sus recursos propios. Por eso para mí lo primero es la intención como guía. Lo que realmente me va a llevar a querer limpiar o querer cuidarme. Mi propio rezo. Que mi propio rezo tenga mis palabras, no las palabras que le copié a tal o las palabras que me dijeron que tenía que decirle, o palabras en, no sé, en sánscrito o palabras no sé, pongamos otro idioma, en japonés, ¿no? Del rey japonés. Como en realidad en sí lo que vamos a hacer es mi palabra, porque mi palabra va a ser aquello que impulse mi rezo. Una vez me contaba un maestro hinduista que él había entrado una chica que era una excelente persona que hablaba, ella hablaba perfecto el sánscrito, ¿no? Hablaba sánscrito perfecto y hablaba el hinduismo muy bien. Es decir, escribía sánscrito perfecto y hablaba hinduismo muy bien. Cuando entra al templo, se acerca el monje, en este caso era un monje tibetano, mejor dicho, y le dice, reza en tu idioma. Ella estaba rezando en tibetano. Y él se le acerca y dice, no, reza en tu idioma. Y ella dice, bueno, pero ¿por qué? Le contesta y le dice, es que este idioma no es tu lengua materna, no te pertenece. Dice, tu rezo va a estar vinculado a tu lengua materna, que es tu conexión más espiritual, de donde venís. Em, y le dijo algo que me pareció fundamental y que desde ahí yo lo tomo, que es como, primero reconoce tu origen y después genera tu rezo, ¿no? Entonces, creo que ahí yo soy de las personas que cuando alguien está limpiando o alguien está queriendo purificar, le digo, abrí la palabra, como, decí todo lo que quieras decir, pero abrí la palabra, que no quede al adentro y en algo silencioso, ¿no? Un saumo, sino expandí tu rezo, porque al expandir el rezo hay algo del espiritual que se conecta fácilmente con el campo energético del otro. Yo cuando me limpio mi casa, parece que digo, no sé, una Biblia entera, ¿no? Digo, en el sentido del rezo, ¿no? Porque traiga la Biblia, sino porque hablo y hablo con las entidades, hablo con los espíritus, hablo con quienes me guían, porque empiezo a establecer un diálogo, algo que está ahí y que está haciendo en el mismo tiempo. Entonces los recursos nuestros, lo más importante es que sean nuestros, porque si hay algo que trae el espíritu y que cada vez lo siento con más fuerza, es que atestigua que somos creadoras. Eso es lo que atestigua. Vos creás tu realidad. No digo que la realidad no cambie, sino de cómo vivo la realidad. Yo la creo. Yo quiero vivir la realidad como yo la creo. Y esos los recursos y el contacto con el espíritu tiene esa premisa. Entonces, justamente cuando nosotros nos permitimos que la conexión fluya a través de nuestros cuerpos, permitimos la singularidad y la toma de presencia de nuestro canal. Le estamos diciendo a nuestro canal sí, si no le decimos no. Y ya decirle que no a nuestro canal está generando un corte energético hacia el abajo.
¿Por qué? Porque el corte energético del canal hacia el abajo es decirle, no, yo no, vos no sos esto, yo tengo que decir esto que me lo dijo tal persona y me dijo que esto funcionaba. Y ahí claramente ya al campo astral no voy a acceder, porque ya le dije que no al canal. Por más que esté siendo, no estoy haciendo una relación fluida con el canal, solamente le estoy diciendo que no y estoy reproduciendo algo. Lo que es reproductivo no tiene vida, lo que es creativo tiene vida. Entonces, es interesante en la creación de los recursos que tengan vida. ¿Y cómo es, y qué es lo que tiene vida? El cuerpo tiene vida. Entonces, para elevar la vibración electroquímica de mi cuerpo, el movimiento me ayuda un montón. Cuando me siento cargada, me muevo, genero una danza, hago un movimiento, hago yoga, voy a correr, ando en bicicleta, salgo al aire libre. Luego también, así como es adentro, es afuera. La limpieza y el orden es parte. A las energías de baja vibración les gusta moverse por espacios de baja frecuencia. Y la baja frecuencia es a través de lo sucio, de lo oscuro, de lo desordenado. Cuando algo está oscuro, sucio y desordenado, no te dan ganas de entrar ni de abrir. Entonces, cuando se abre una habitación, le dejo que entre luz, dejo que abrir las ventanas, hay algo de la vibración que entra o sale. Por eso es muy importante en las casas limpiar los espacios en donde no entra luz, y no entra sol y se juntan telarañas. Porque claramente ahí va a ser espacio de baja frecuencia. O a veces donde se junta humedad también, porque la humedad genera como un olor particular. ¿Vieron cuando entramos a un hogar o cuando estoy en persona, con contacto con personas, lo primero que se me activa es el olfato? No sé si les pasa como, hay algo que no está bien. Hay algo que se me está oliendo raro, ¿no? Ese oler raro es justamente es eso, es pers- energías de baja resonancia. Y después, justamente, va a ser la utilización de herramientas eh, acordes a nuestro sentir. ¿Qué quiere decir esto? Hay un montón de herramientas, pero las herramientas son herramientas. El tema es cómo me apropio de esas herramientas, con qué particularidad me las apropio. Con esto que les decía, con la importancia de lo creativo y lo individual de cada una de las herramientas, ¿no? Porque yo soy el canal, la herramienta es la herramienta, pero yo soy el canal. Entonces cada persona se va a vincular distinto. Hay personas que quizás nada, sienten mucho las gemas y se limpian con eso. Hay personas que se limpian con aromas, hay personas que aparece el saumo. Digo, como que cada herramienta nos va a llevar a la apropiación y la síntesis personal de eso que mi canal necesita como propio. Hay distintos tipos de canales, va a haber distintos tipos de herramientas y recursos. Y algo que me parece importante repetir, discernir cuándo es necesario pedir ayuda, ¿no? Cuando las herramientas que tengo o quizás no me abastecen en este momento o perdieron fuerza, quizás mi canal cambió. Y cuando yo de todo eso no veo que es mucho más grande, ¿no? Cuando quizás hay una energía de estas últimas que nombré, que son las más fáciles, más difíciles a veces de sacar y que son cuarentenas y cuarentenas a veces para sacar una de esas energías y son necesarias tiempos, cuarentenas en este sentido de que necesita más tiempo, eh, y yo no puedo acceder, porque si no voy a pensar que limpio algo que va a seguir estando sucio. Es decir, sucio para ponerle en palabras energéticas, ¿no? De que va a seguir estando, digamos. Y nada, si tengo una entidad en mi casa, pongámosle la palabra entidad, por ahí no pasa nada. Hay entidades que pasan, viajan y son partes del sistema, pero esas entidades que te sacan energía, bueno, quizás ahí sí tengo que hacer algo. O me asustan a la noche, qué sé yo, no me dejan dormir. Bueno, esta frase me gustó porque habla justamente de esta capacidad y esta autonomía y soberanía sobre nuestra energía, que dice, cada momento
que no sigues a tu guía interna, sientes pérdida de energía, pérdida de poder, una sensación de pérdida espiritual. Que muchas veces la desconexión es lo que nos trae pérdida de energía, ¿no? Y la pérdida de energía y la desconexión en sí trae una pérdida espiritual, ¿no? Cuando nos desconectamos. Y sería bueno preguntarse una de cuándo se desconecta, ¿no? Y no solamente nos desconectamos en un momento determinado, sino que a veces en la desconexión puede ser un mecanismo que nos está impidiendo ingresar a lugares de mayor profundidad, ¿no? Cuando la desconexión es un mecanismo para, justamente para no poder profundizar o quizás tocar algo mucho más espiritual. Y agradecerles, corazón.